Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, el Evangelio de San Juan se divide en dos grandes libros. El libro de los signos, que son los primeros 12 capítulos, y en el cual, después del prólogo, el evangelista se detiene en el testimonio de Juan Bautista. Y luego vendrá la llamada de los primeros discípulos, Caná y los demás signos que vienen adelante. En el tiempo de Adviento, en el tiempo de Navidad, se considera de distintas maneras esa figura tan grande que es Juan Bautista. Y hace poco veíamos la indagatoria de las autoridades judías acerca de su identidad. ¿Tú quién eres? Elías, el Mesías, el profeta. Esperaba que ni alguien como Moisés. Curiosamente, esos tres después aparecerán en Tabor. Dicen, no, yo no soy ni Elías, ni Mesías, ni el profeta. Y entonces le dicen, bueno, entonces, ¿por qué bautizas? Y entonces en esa ocasión aprovecha para como desplazar el foco de atención hacia Jesucristo. No, yo bautizo como preparación. Detrás de mí viene uno, que a pesar de que voy por delante de él en el tiempo, Juan es mayor que Jesús, unos 6 meses, él viene delante de mí, ¿no? Él es antes que yo. Lo sabemos, es el verbo, ¿no? Es el verbo eterno. Y si el primer día anunció que él no era la luz, sino, podríamos decir, la lámpara, que él no era la voz, que no era la palabra, perdón, sino la voz. La palabra, el verbo es Jesucristo, la luz es Jesucristo, en lo cual insistirá mucho San Juan Evangelista. Hoy consideramos como su confesión, ¿no? Confiesa que su misión era la de dar testimonio de la luz. Y luego vendrá en el tercer día, envía a sus propios discípulos para que sigan a Jesús, los entrega con mucha generosidad. Y el testimonio del Bautista que estamos considerando concluye con las siguientes palabras. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús, hasta el momento ha hablado de él, lo ha anunciado, lo ha preparado. De pronto nos lo presentan, ve Juan a Jesús que venía hacia él. Jesús no dice nada, solo se presenta, se dirige hacia él. Y entonces, pues claro, lleva toda la vida, unos 30 años de existencia, Juan, con toda esa historia detrás que le contarían sus padres, los viejitos, ¿no? Que había sido concebido milagrosamente, que se le había aparecido el arcángel San Gabriel, uno de los 7 ángeles que están delante del trono de Dios, que había dicho que se había escuchado sus ruegos, que María de Nazaret, la prima de Isabel, había venido, que había sucedido algo muy misterioso, milagroso, que él había saltado del gozo en el seno de su madre, que Isabel había quedado llena del Espíritu Santo, que la había reconocido como la bendita, la madre del Señor, que había quedado ahí pues sirviendo con todo. Bueno, entonces todo eso estaba ahí en su cabeza, todo el Benedictus de su papá. Y luego pues se fueron muriendo porque eran muy mayores y en toda su vida pues al desierto, probablemente estuvo un tiempo con los esenios, los de Qumran, una vida pues como monástica, mucha penitencia, mucha oración, mucho ayuno, bueno, toda una vida preparando la llegada del Mesías, que era como lo que él tenía claro. Es muy bonita esa vocación de Juan para todas las vocaciones son muy bonitas, ¿no? Para dar luces sobre el misterio de la llamada, porque con tantos signos, sin embargo, se mueve también pues como en esa indeterminación de no tenerlo absolutamente claro todo, porque pues, nadie tiene absolutamente claro todo, sabemos cuál es el camino, dónde está el final, pero bueno, la vida es como es, van apareciendo cosas por fuera, por dentro, pero solo sabemos que hay esa luz, esa llamada, ¿no? Como la de los
los magos que se consideran Epifanía, que ahí uno la vio y la siguió. Luego se desaparece, se oscurece, vuelve a aparecer, da más alegría. No necesita ayuda, que le expliquen, que le digan cosas. Bueno, pues después de tantos años, lo ve venir, lo ve llegar, que se dirige hacia él. Y entonces, como dice el prefacio de Adviento, Juan lo señaló entre los hombres. Exclamó: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sobre esas dos frases pensaba que podríamos centrar nuestra oración. ¿Qué significa ser el Cordero de Dios y que quita el pecado del mundo? Están intrínsecamente relacionadas. El único que habla es Juan, para anunciar que en ese momento se están cumpliendo las Escrituras. Cordero de Dios. Es una figura cargada de significado en el Antiguo Testamento. Hay varias interpretaciones en textos, pues no solamente de la Escritura aprobada, sino textos de la época. Se interpretaba como una figura apocalíptica, mesiánica, escatológica, al final de los tiempos, un cordero como final. Esa es como una manera de entender lo que significa el cordero, bueno, que se aplica efectivamente. Estamos en esos tiempos esperados durante siglos, ¿no? Se ha cumplido la plenitud de los tiempos, ha llegado el Hijo del Padre, encarnado, hecho hombre. Otra es ese gran profeta que también se le da mucho protagonismo en el Adviento, que es Isaías. Y por el capítulo 53 tiene el famoso canto del siervo, los cantos del siervo, que son varios. El cuarto es muy conocido, lo usamos mucho para aplicarlo a Jesús en su pasión, en el Vía Crucis. La famosa frase aquella: como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Pues, siempre en la liturgia pues se ve que ese es Jesucristo en camino del Calvario. Sin embargo, estas coincidencias con el siervo del Señor no son lo sustancial. Por ejemplo, Benedicto XVI, en su libro sobre Jesús de Nazaret, ahonda en que fundamentalmente este es el Cordero de Dios, hace referencia al Cordero de la Pascua, del cual Moisés había indicado en el Éxodo que sería un animal sin defecto, macho, de 1 año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Obviamente, pues el mejor, ¿no? Lo guardaréis hasta el día 14 del mes, el 14 de Nisán. Y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Palabras pues muy proféticas, ¿no? Ese cordero morirá por todos. Tomaréis la sangre y rociaréis las 2 jambas y el dintel de la casa donde lo comáis, ¿no? Aquella sangre salvadora. Recuerdan que después pasa el ángel exterminador y libera a los que han sido eximidos por esa sangre. Después veremos que la sangre del Cordero, que es Jesucristo, pues es la que nos ha salvado de nuestras culpas, la que nos ha llevado a la tierra prometida de la libertad de los hijos de Dios. Por eso los primeros cristianos vieron desde el comienzo en el Cordero Pascual una figura de Cristo, cuya sangre nos liberó de la esclavitud del pecado. Como escribe, por ejemplo, San Pablo: ha sido inmolada nuestra víctima pascual, que es Cristo. Ya no es la víctima pascual de los judíos del Antiguo Testamento, que era el corderito aquel, sino el cordero que estaba simbolizado ya es real y es el Hijo encarnado. Y entonces por eso Benedicto XVI concluye: más importante aún que la figura del siervo es que Jesús fue crucificado durante una fiesta de Pascua y debía aparecer, por tanto, como el verdadero Cordero Pascual, en el que se cumplía lo que había significado el Cordero Pascual en la salida de Egipto, la liberación de la tiranía mortal de Egipto, la vía libre para el éxodo, el camino hacia la libertad de la promesa, ¿no? El paso, que es lo que significa Pascua, el paso de la esclavitud a la libertad.
A partir de la Pascua, continúa Benedicto, el simbolismo del Cordero ha sido fundamental para entender a Cristo. Lo encontramos en San Pablo, como acabamos de decir, ha sido inmolada nuestra víctima pascual que es Cristo. Lo encontramos en San Juan, lo encontramos en la primera carta de Pedro y lo encontramos en el Apocalipsis, ese famoso Cordero degollado que está vivo. Y entonces así encontramos la segunda parte de la frase, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también Benedicto XVI, considerando el misterio del Viernes Santo, dice que cuando Jesús muere, cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expira, podemos vislumbrar una referencia tácita al comienzo de la obra de Jesús. Cuando está acabándose la obra terrenal de Jesús, se está refiriendo a este momento de la meditación de hoy. A aquella hora cuando el Bautista había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bautista como que profetiza, ¿no? En realidad está diciendo es el Cordero que quitará el pecado del mundo, o que lo está quitando. Lo que entonces debió ser incomprensible, porque no va a venir un señor ahí, y que diga, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque era solamente una alusión misteriosa a algo que pasaría en el futuro. Lo que entonces en el desierto, junto al Jordán, parece incomprensible, que Juan diga este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Viernes Santo en el Calvario se hace realidad. Jesús es el Cordero elegido por Dios mismo. Es bonito porque cuando dice, al final, como veremos, dice este es el Hijo de Dios. Hay algunos manuscritos que dicen este es el elegido de Dios. Entonces algunas veces, pues como cuál de las dos será la mejor traducción. Se ha quedado el Hijo de Dios porque es más poderosa. Pero eso del elegido parece que está tomado de, como que se metió ahí alguno de los que estaba transcribiendo, una palabra de Isaías. Pero bueno, es el Hijo de Dios, el elegido de Dios, ¿no? El elegido para dar la vida en el Calvario. Entonces, el Cordero elegido por Dios mismo. Acuérdense que en el Antiguo Testamento dice, elijan el mejor, ¿no? Entre los cabritos y los corderos. Bueno, pues el Padre pues ha elegido al Hijo unigénito. En la cruz, Él carga con el pecado del mundo y nos libera de él. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, por nuestra liberación. Gracias por haberte encarnado. Gracias por este misterio maravilloso de tu caridad, ¿no? de hacerte hombre y sobre todo de tu misericordia. Porque la figura del siervo de Dios, la relación con ese personaje misterioso de Isaías sigue vigente. Porque según el cuarto cántico de Isaías, este siervo carga la culpa de muchos consigo. Si se asume esta interpretación, dice un exegeta, se hace más comprensible la lectura en el versículo 34 de este es el elegido de Dios. Luego hay otra cosa, en Isaías dice que quita los pecados del mundo y en Juan dice que quita el pecado del mundo. Ese singular elegido por el evangelista Juan corresponde al de Pablo, que también dice eso, quita el pecado. Una manera de entender es que el gran pecado es la falta de fe, la incredulidad, no creer en Jesús y en su envío. Ese es el pecado del mundo. Ese mundo que con la liberación, con la redención, pues pasa a ser bueno y por eso lo amamos, amar al mundo apasionadamente que hasta entonces se veía como algo malo. Y por eso también se entiende la relación con la primera lectura del segundo domingo, el tiempo ordinario, que es Isaías, no el 53, sino el 49, en que dice, te hago luz de las naciones para que seas mi salvación, te envío como Salvador. Habla del papel universal del siervo de Dios, de cargar todos los pecados del mundo, y que se aplica entonces a la misión de Jesucristo, a su bautismo. Por eso Juan explica que su bautismo era simbólico, como tantos bautismos, tantos ritos de purificación que hay en diversas religiones, pero detrás de él vendría aquel del cual no era digno desatar la correa de la sandalia, porque bautizaría en fuego y espíritu, no simplemente en agua. Y ahí viene la segunda parte del texto que consideramos. Con su mensaje, Juan está anunciando un testimonio de esperanza, un testimonio de misericordia, un testimonio de alegría. Ha venido el Hijo de Dios. Y él
durante su predicación hemos visto en muchas ocasiones pues, la invitación a la conversión. Preparaba el camino, allanaba los senderos, era la voz del que clama en el desierto, como dice Isaías, preparen los caminos del Señor. Su predicación era pues muy apocalíptica, ¿no? Ya está el hacha para tumbar el árbol, pónganse las pilas. Pero en el encuentro con Jesús descubre esa faceta y Jesús le insiste luego cuando manda a sus discípulos y ¿usted es el que es o hay que esperar? ¿No? ¿Tú eres el Mesías o eres Elías? Es la pregunta que le viene a hacer. Tú vienes a anunciar. Qué bonita la humildad suya también, ¿no? Además de aquella famosa frase, conviene que él crezca y que yo disminuya. Él se imagina que está preparando el camino del precursor, de Elías. Se imagina que pues, una posibilidad que tiene en su mente es, este debe ser el que prepara la llegada del Mesías. Esas dudas del misterio de la vocación que mencionábamos aquí, en el capítulo 1 lo vemos muy claro. Este es el Cordero. Luego cuando está en la cárcel con todas esas tensiones, le entra la duda. Si es verdaderamente el Cordero o es Elías. ¿No? ¿Eres el que vaya a venir o debemos esperar a otro? Y Jesús le manda a decir, pues miren, explíquenle lo que han visto. ¿No? El famoso ven y verás. Los ciegos ven. ¿No? ¿Qué hago yo? Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, se les anuncia el Evangelio a los pobres. Entonces, ha llegado el Mesías, pero un Mesías de misericordia, un Mesías de amor, lo cual vuelve a estas palabras de ahora, el que quita el pecado del mundo. Y no lo quita con palabras bonitas, ¿no? Lo quita como cordero pascual. ¿Y qué hace el cordero pascual? Es degollado, muere, para dar la vida. Qué bonito, sabemos que este tema de la misericordia, pues los últimos papas lo han tenido muy cerca, ¿no? Como que el Señor quiere insistir en esta época de la historia marcada por tantas guerras, injusticias, dificultades, que Dios es un Padre amoroso, misericordioso, que redime, que perdona el pecado del mundo, que libera, que justifica. Y nos puede servir para nuestro apostolado, para nuestra misión en el mundo de hoy. Parece como si el Señor quisiera que la Iglesia se fijara más en este punto para el anuncio contemporáneo, por lo que el Papa Francisco insiste, nosotros anunciamos la alegría del Evangelio. Todavía hay gente que como que quisiera ser los profetas de que van señalando, lanzando piedras, dando anatemas. No, nosotros anunciamos, oye, qué alegría, ¿no? Que Dios te ama, que Dios te salva, que Dios nos perdona, que Dios nos quiere. Eso es nuestro anuncio, el anuncio de la alegría. O tenemos que ir con una sonrisa, ¿no? De oreja a oreja porque somos mensajeros de un mensaje de felicidad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios nos perdona. Esa famosa frase que Francisco repite tanto que es como un leitmotiv. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Ha habido miles de personas que han vuelto a los sacramentos, sobre todo pues a la reconciliación, al escuchar ese mensaje. El portavoz de San Juan Pablo II cuenta que una vez, un paseo por las Dolomitas en vacaciones, le preguntó cuál era el aspecto que más le había impresionado de la fe. Y entonces el Papa, mirándolo a los ojos, le respondió, el aspecto de la fe que más me ha impresionado es el misterio sobrecogedor de la misericordia infinita de Dios. El misterio sobrecogedor de la misericordia infinita de Dios. Y sabemos cuánto insiste el Papa Francisco en este aspecto tan importante de su pontificado. Por ejemplo, recién elegido, el domingo siguiente a su elección como Papa, terminaba la homilía que fue sobre la mujer adúltera. Dejémonos envolver por la misericordia de Dios. Confiemos en su paciencia, que siempre nos da tiempo. ¿No? Como el sembrador aquí, démosle un poquito más de tiempo. Tengamos el valor de volver a su casa, como el hijo pródigo, de habitar en las heridas de su amor, en sus llagas misericordiosas, dejando que Él nos ame. ¿No? Dejémonos amar por Dios.
como diría San Pablo, os lo pido, dejaos reconciliar con Dios, dejando que Él nos ame. Tengamos el valor de encontrar su misericordia en los sacramentos. A veces cuesta, da vergüenza, se aplaza. Tengamos el valor de encontrar su misericordia en los sacramentos. Busquemos su perdón, dejémonos reconciliar. Sentiremos su ternura tan hermosa, sentiremos su abrazo paternal y seremos también nosotros más capaces de misericordia, de paciencia, de perdón, de amor. Y porque somos apóstoles de la misericordia, apóstoles de la alegría, y nadie da lo que no tiene, pues, pero también al contrario, pues yo vengo, Dios me perdona, ¿cómo no voy a perdonar yo? No? Perdóname como yo perdono a los que me ofenden. En la medida en que nosotros nos dejamos reconciliar, ahondamos en la maravilla que significa, porque puede ser que nos confesemos con frecuencia, pero uno como que se puede acostumbrar a lo más sublime. Entonces también valorar esto, cuánto amor nos tiene, que seamos sus hijos, que nos perdone, nos hará también más capaces de misericordia. También esto de ser apóstoles de la misericordia, apóstoles de la alegría, pues es un reto, ¿no? Conforme pasa el tiempo a veces cuesta un poquito más, porque uno duerme peor, o porque le duelen más las cosas, o porque está más enfermo, o porque, bueno, pero el Señor quiere contar con nosotros para dar esa paciencia, dar ese perdón, dar ese amor. Y bueno, y entonces ya continúa San Juan. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Recordemos que en el prólogo, que es como el gran comienzo teológico del Evangelio de Juan, se menciona el testimonio de Juan sobre el Verbo encarnado de Juan Bautista. Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se puso delante de mí, porque existía antes que yo. Parece raro, bueno, el Verbo encarnado, que es eterno, aunque nace después de mí, está por delante de mí. Y ahora, al ver a Jesús que venía hacia él ahí en el desierto, lo reconoce como aquel que, aunque viniera detrás, le precedía en jerarquía, le precedía en temporalidad. Yo no lo conocía, pero salí a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Este testimonio se relaciona con lo que había confesado antes ante las autoridades que lo interrogaban por su identidad y su bautismo. Cuando centró el foco en Jesús, cuando usted, entonces, ¿quién es? ¿Por qué bautiza? Respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno que no conocen. Yo no lo conocía, ustedes no lo conocen. Juan declara la presencia de otro que está en medio de ellos, desconocido por su ceguera. Ese otro que es superior, aunque venga detrás, del cual Juan solo se reconoce como un simple heraldo. Su única misión, incluso la de su bautismo, es darlo a conocer. Por eso es una cosa curiosa del Evangelio de San Juan, el cuarto Evangelio, no se menciona el bautismo de Juan. Ni siquiera, pues no lo muestran bautizando, ni siquiera le llaman el bautista, como le dicen los sinópticos. O sea, el cuarto Evangelio quiere resaltar ese papel de heraldo, testimonio, confesor, precursor. Bueno, Benedicto XVI comenta este desconocimiento de Juan sobre Jesús, diciendo que claro, habíamos mencionado que Juan estuvo con los esenios, los de Qumrán, que también bautizaban. Estos son textos que se conocieron después de la guerra en el siglo XX y han dado muchas luces para entender esa vida de Juan, la vida incluso del mismo Jesucristo, que también algo de esto tuvo, pues nos acordamos los 40 días de retiro en el desierto. Dice Benedicto, la aparición del Bautista lleva consigo algo totalmente nuevo, distinto a lo de los esenios. El bautismo al que invita se distingue de las acostumbradas abluciones religiosas. Los esenios se bañaban, pues, se purificaban todos los días. En cambio, el bautismo de Juan no se repite. Y debe ser la consumación concreta de un cambio, esa invitación a la conversión, que determina de modo nuevo y para siempre toda la vida, como la manera de prepararse para el encuentro con el Mesías. Está vinculado a un llamamiento ardiente a una nueva forma de pensar y de actuar. Está vinculado sobre todo al anuncio del juicio de Dios y al anuncio de alguien más grande,
y pone ese grande con G mayúscula, que ha de venir después de Juan. El cuarto evangelio nos dice que el Bautista no conocía a ese más grande al cual quería preparar el camino, pero sabe que pues, su misión, su vocación, nació para preparar el camino a ese misterioso otro. Sabe que toda su misión está orientada a él. Y entonces, de esa manera, el evangelio concluye el testimonio de Juan sobre Jesús diciendo una cosa tremenda, ¿no? Mostrando una revelación muy grande que Dios le dio. Por eso digo que el misterio de la vocación, un hombre que desconoce, no lo ve todo, teniendo muchas cosas muy grandes conocidas, pues eso, pues un arcángel que está aquí por fruto de un ministerio angélico, que es pariente de María, ¿no? Sin embargo, además, como si eso fuera poco, vio a la Trinidad. No cualquiera puede decir eso. Y entonces da testimonio. Es el momento de decir, miren lo que a mí me tocó ver. Y Juan dio testimonio diciendo, he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Por eso puedo decir que es el Cordero de Dios. Esta presencia del Espíritu Santo es la que marca la diferencia entre Juan y Jesús. No son dos iguales, porque hay una polémica ahí en esa época. Los discípulos de Juan, uno podría decir los mejores, los más preparados, se los entregó con toda generosidad. Váyanse detrás de él, que yo lo estaba preparando para él, él es. Y bueno, ya Jesús arranca con una base de discípulos muy buenos, muy preparados, muy santos. Y pues se la puso fácil, ¿no? Le preparó el camino. Pero los otros, los que no dieron ese paso, pues quedan con la cosa de que es una competencia, ¿no? Juan dice, no es competencia, somos distintos porque sobre él se posó el Espíritu Santo. Mi bautismo es de agua, el de él es de fuego y Espíritu Santo. Juan es testigo, Jesús es el ungido. Juan es la lámpara, Jesús es la luz. Juan es la voz, Jesús es el verbo. Por eso insisten que yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, el Padre, me dijo, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, pues esa es como su misión, ser testigo, confesar, declarar, dispuesto a dar la vida, como sabemos que terminó haciendo. Por eso es un gran santo. Y por eso, así concluimos, la Iglesia, este pasaje, esta frase, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está puesta en la liturgia. Y ahora, en la misa, pues el sacerdote antes de dar la Eucaristía, la comunión dirá, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El punto clave del testimonio de Juan sobre Jesús es que es el Hijo de Dios, el elegido. Y esa figura del Cordero, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él es el que bautiza el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, y yo doy testimonio de que es el Hijo de Dios, el Cordero elegido. Y entonces por eso esta figura del Cordero tiene tantas resonancias litúrgicas, como escribió el Papa Francisco. El mundo todavía no lo sabe, pero todos están invitados al banquete de bodas del Cordero, del que habla el Apocalipsis. Nos acordamos de ese cuadro tan bonito de Rubens allá en la Capilla Sistina, pues en las estancias, de Rafael, las estancias de Rafael en el Vaticano, donde aparece ese Cordero en el altar, degollado, o sea, muerto, pero vivo, o sea, decapitado porque padeció la muerte, pero vivo porque resucitó. Y celebrando el banquete de bodas, que es la Eucaristía. Todos están invitados, aunque no lo sepan. Y entonces de alguna manera se implica nuestra misión apostólica, apóstoles de la misericordia, apóstoles de la alegría, apóstoles de la felicidad, apóstoles de la Eucaristía. Lo que hacemos es invitar a una fiesta. Por eso lo hacemos te invito a una fiesta. Uno no invita a una fiesta con caras largas, ¿no? Te invito a una fiesta. ¿Qué? A un matrimonio. ¿Qué matrimonio? ¿Quién se casa? El banquete de bodas del Cordero. Lo único que se necesita para acceder es el vestido nupcial de la fe, que viene por medio de la escucha de su palabra, como dice San Pablo. La Iglesia lo confecciona a medida con la blancura de una vestidura lavada en la sangre del Cordero. No debemos tener ni un momento de descanso, dice el Papa, un texto sobre la liturgia del año 22, sabiendo que no todos han recibido aún la invitación a la cena o que otros la olvidaron o la perdieron en los tortuosos caminos de la vida de los hombres. Por eso he dicho en la Evangelii Gaudium que sueño con una opción misionera que sea capaz de transformarlo todo.
para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje, toda la estructura de la iglesia se convierta en un cauce adecuado para evangelizar el mundo actual, más que para autopreservarse. Para que todos puedan sentarse a la cena del sacrificio del Cordero y vivir de él. Bueno, pues a la Virgen Santísima le pedimos que la consideración del testimonio de su pariente Juan nos ayude a tomar conciencia de que también nosotros estamos llamados a ser testigos de Jesús, a dar testimonio con nuestras palabras, pero ante todo con nuestras obras, para animar a la gente a acercarse a este que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.